La mayoría radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Thomas Edison. Muy buenas noches con todos los estudiantes, profesionales de la carrera de Derecho y Sociología y también de diferentes ramas profesionales a nivel nacional e internacional. Mi nombre es Sandra Alcíbar, soy directora política de Frente Estudiantil de Derecho, equipo que se ha enfocado en la construcción de una verdadera academia enfocada en el conocimiento y la parte moral y ética. Hoy vamos a desarrollar el conversatorio con un tema muy interesante y que quizás es de forma controversial por muchas formas, además porque abogados prefieren la parte judicial que la mediación, aunque es recomendable en primera instancia la mediación por motivos que se evita el proceso largo en el ámbito judicial. Y esto permite también que el empleador y el trabajador puedan tener ciertas condiciones que puedan dar una resolución. Que vamos a hablar y explicar de la incidencia y la resolución de conflictos. Es importante determinar que cuando en la mediación no existe la resolución de conflictos al final, se pasa a otro proceso que es también el ámbito judicial. Pero en este conversatorio solamente vamos a basarnos en la mediación. Pero para aquello, hoy tenemos un invitado especial que es el doctor Hans Robles García, por el cual tengo el placer de presentarlo formalmente a ustedes. El doctor Hans Robles García es magíster en Derecho Laboral por la UniAndes, mediador avalado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Hemisferios, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, de nuestra querida alma mater, la Universidad de aquí, secretario de Fiscales en la Fiscalía General del Estado, inspector de trabajo del Guayas por parte del Ministerio del Trabajo y asesor jurídico de pymes y de emprendedores. Antes de pasar al doctor, del cual quiero agradecer de forma antela por motivos de que nuestro equipo está muy emocionado y nos sentimos muy orgullosos de que un abogado graduado de nuestra querida alma mater esté en este espacio. Nosotros como estudiantes siempre admiramos a nuestros profesionales porque vemos su crecimiento y siempre nos inspiramos para ser mejores. Pero quiero decirles algo muy importante. El conversatorio se va a enfocar en el desarrollo efectivo de 45 minutos de ponencia. Al final, nosotros vamos a colocar una frase clave, del cual esa frase clave, al finalizar este en vivo, ustedes tienen que ir al link de la página de @Frente Estudiantil de Derecho, ingresar y colocar aquella frase con su nombre completo, correo electrónico y también la asistencia. Pero no se va a mencionar la palabra clave dentro del en vivo, es decir, yo no lo voy a decir, lo voy a escribir en la parte de comentarios. En la parte de comentarios, reitero, voy a escribir la frase clave al final para constatar de esta forma quiénes han sido las personas que se han quedado hasta el final del conversatorio y obtengan el certificado avalado de horas académicas. Sin más preámbulos, y para comenzar este tema que también me interesa muchísimo, vamos a dar paso al doctor, que ya lo voy a conectar en el en vivo, un minuto. Doctor, le agradecemos una vez más, ahorita que lo tengo aquí de frente, por este espacio, por permitirnos a Frente Estudiantil, también, también conocer diferentes temas de la mediación, que quizás en la universidad no se lo toma mucho en consideración en nuestra malla curricular, principalmente en las mallas antiguas. Entonces, nada, doctor, este espacio es suyo
y con ustedes el doctor Hans. Muy buenas noches para usted, Sandra. Buenas noches a todos los estudiantes que integran el movimiento político estudiantil, Frente Estudiantil de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Como usted mismo lo dijo, mi alma mater. Es un honor estar aquí. Asimismo, quiero darles un saludo a todos aquellos colegas, abogados, abogadas, a nuestros seguidores, al público en general, a nuestros amigos, nuestras familias, que se han dado un espacio en esta noche, un momento especial para poder compartir con quien les habla conocimientos, tips acerca de la mediación. Gracias a usted, Sandra, por permitirme este espacio en esta noche. Muy bien, la mediación no solamente es negociar la terminación de la relación laboral con los trabajadores, tampoco, como lo conocemos la mayoría de los abogados, es negociar una liquidación o unas indemnizaciones. La mediación es mucho más allá, es un camino muy largo que recorrer. Y entre ellos, Sandra, podemos ver dentro de la organización de las empresas, la estructura organizacional de las compañías, de los negocios, de los emprendimientos, existen trabajadores. Y entre ellos existen el llamado conflicto. El conflicto no es otra cosa que un problema. El conflicto es parte de nuestras vidas, parte de los problemas de la familia. El conflicto existe dentro de una empresa, dentro de una organización. Y es allí, en ese problema, en la cual nosotros tenemos que tener una preparación, técnicas que podamos nosotros ver en que la parte laboral, es decir, la relación laboral entre trabajador y empleador, le conocemos todos como una relación directa y bilateral, lleven un camino de acuerdos, en todo sentido. ¿Para qué? Para sacar adelante la empresa. Es muy importante tocar, en primer lugar, este punto. ¿Por qué? Como decíamos, el conflicto es parte esencial de nuestras vidas. El conflicto es un problema. ¿Ok? Y ese problema se da muchas veces cuando entre trabajadores o trabajadoras, dentro de un ambiente laboral, existe el llamado me cae mal. Ella me cae mal. Yo no sé por qué me cae mal él. Si recién lo veo, recién entra a la empresa y ya me está cayendo mal. Nosotros hemos escuchado dentro de nuestras empresas, dentro de nuestra compañía, nuestros puestos de trabajo, aquella frase típica, me cae mal esto. No sabemos muchas veces por qué me cae mal. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué podemos decir aquello? Frente a ese tema muy especial, existe el llamado elemento espejo. Es decir, ¿por qué digo yo que tal persona me cae mal? Seguramente, dentro de nuestras vidas, existe una persona que se parece a aquella trabajadora que me cae mal, que tiene un problema. O tenemos un problema nosotros mismos. Es decir, ese es el efecto espejo que funciona en este ámbito relacional, lo cual tenemos que curarnos aquello, tenemos que nosotros mismos decirnos no. ¿Qué esa persona me ha hecho en mi contra? ¿Qué me representa esa persona en mí? Nada. Lo más saludable es que nosotros miremos dentro de nosotros mismos y llevemos un ambiente saludable, armónico, en mira de que haya una relación laboral entre compañeros. Ahora, muy bien, el empleador. El empleador puede tener el llamado ego muy grande. Un día hiciste algo que no estuvo bien, me miraste mal, hiciste un oficio que no es debido, no realizaste una venta, incumpliste una tarea, etc. Muchas veces quien está a cargo de recursos humanos, un jefe o el propio empleador, puede ir con esa ira del momento, porque tuvo a lo mejor un mal día, y puede decirle a usted, bajo amenazas, incuarle a lo mejor a que usted baje su rendimiento, ¿no es cierto? ¿Usted qué acción puede tomar? Enseguida, atentar quizás contra la misma actividad de la empresa. Es decir, le pongo, por ejemplo, me retó mi empleador y yo no hice nada. Yo no tengo la culpa. Constantemente me envía memos. Me sigue multando y yo no he hecho nada. ¿Verdad? Eso ocurre en los centros de trabajo. ¿Qué hacen los trabajadores?
bajan su rendimiento. ¿Qué hacen los trabajadores? No contesto el teléfono ya. Ya no presento ese informe que me pidió el lunes, lo presento el jueves. Ya no llamo al cliente a cobrar. Allá verá qué hace el empleador. ¿Por qué? Porque recibió a lo mejor una amenaza, qué sé yo, otras cosas. Entonces el ego es muy importante dejarlo a un lado para que las relaciones laborales entre trabajador y empleador funcionen y así haya un ambiente saludable entre las relaciones laborales. Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede también, Sandra, con respecto a las relaciones laborales cuando existen temas de índole intangibles, como es la remuneración? Hemos vivido una época muy lamentable, delicada, como es la pandemia, que nos afectó a todos los ecuatorianos, todo el mundo nos afectó. ¿Qué sucedió el año pasado? Recordaremos mucho que las empresas cerraron, negocios quebraron, hubo, decirle lamentablemente ya no va más, cierra el negocio, o quizás después abrió un negocio, tantas cosas que se dieron, que los vivimos nosotros mismos, nuestras familias, nuestros conocidos, nuestros amigos, etc. Y en ese aspecto, muchos acuerdos se dieron en cuanto, en primer lugar, a la forma de pagar las remuneraciones. También se dieron acuerdos en cuanto a negociar sus indemnizaciones o sus liquidaciones. Recordaremos que el 22 de junio del año 2020 entró en vigencia la llamada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Y dentro de esa ley orgánica, que es de carácter económico, que la Asamblea Nacional Constituyente la aprobaron, introdujeron temas laborales. ¿Cómo es que una ley de carácter económico tenga que ver y aprobar temas laborales? La Asamblea lo aprobó y está vigente aún. Muy bien. Y dentro de esos temas, de esa normativa, se plasmó la posibilidad de que se generen acuerdos entre trabajadores y empleadores. A muchos amargamente les recordarán que les pudieron haber bajado los sueldos y trabajar la misma carga horaria, y a otros le impusieron que trabajen menos horarios, so pena de recibir menos remuneración. Este escenario primero, es decir, el acuerdo para que a mí podría bajarme la remuneración, solamente era viable si bajo un documento o un acuerdo se plasmaba el mismo. Es decir, yo acepto que si mi remuneración era de $700, ahora voy a ganar $600, debe estar plasmado en un acuerdo. Eso la Asamblea lo aprobó, sigue vigente y vivimos esos temas en ese aspecto. Muy bien. Otro tema muy importante dentro de la mediación. ¿Qué pasa, Sandra, queridos seguidores y amigos? ¿Qué pasa si dentro de una relación laboral, dentro de un centro de trabajo, vemos que nuestro empleador está muy endeudado? Los llaman los bancos. Los llaman de las tarjetas de crédito a cobrar. A veces el trabajador está muy pendiente de aquello. Sabe mucho más allá de la vida que el empleador que de uno mismo. Entonces sabe en qué momento le cobran, sabe en qué momento debe. Y eso es un síntoma de que puede decir alguna vez, me debe 3 meses de remuneración y no me está pagando. Entonces tenemos que tener esa habilidad también los trabajadores, de ver la manera de lograr llegar al empleador y decir, ¿de qué manera me puede pagar? Tener creatividad y decir, bueno, ¿cuándo usted me puede pagar? El empleador dirá, no puedo, no tengo dinero. Pero sabiendo yo, trabajador, que existe a lo mejor dentro del negocio, el emprendimiento, la compañía, una bodega que tiene implementos, tiene mercadería, tienen ropa, etcétera, puedo también poner mi posición, que es muy importante en el tema de mediación, y decir, bueno, yo sé que tengo que cobrar en efectivo, me debe un valor, pero ¿qué tal si yo llego a mi empleador y le plasmo, le formulo que me pague de una manera u otra con mercadería? Eso también es una salida. Y hemos visto muchos casos así que las personas han podido y han innovado a raíz de esa posibilidad de llegar a un acuerdo con sus empleadores. Ustedes empleador, cuando les pagan, les deben indemnizaciones, perdón, o les deben remuneraciones, han
nacido muchos emprendedores. Sabemos que en las redes sociales existen muchos emprendedores que tienen sus negocios, ¿verdad? Mercaderías, etcétera, y les ha ido muy bien. Los felicito a cada uno de los emprendedores y las emprendedoras que a través de este medio nos siguen. Y saben muy bien los que les hablo. Han tenido esa creatividad de no quedarse ahí sin una fuente de empleo. Han mirado hacia un horizonte y poder tener un ingreso para crecer como persona, crecer como familia y así tener un emprendimiento. Muy bien. ¿Qué sucede, estimada Sandra, si dentro de un ambiente laboral existe la posibilidad que el trabajador o la trabajadora atente contra los bienes de la empresa, no se porte bien y lamentablemente tenga que el empleador utilizar una sanción muy drástica como es el trámite o la vía del visto bueno? En ese aspecto, también en esos procedimientos administrativos existe una etapa de mediación o conciliación llamado por el inspector de trabajo. Recordemos que hace pocos días el ministro de Trabajo actual emitió un acuerdo ministerial, el MDT 219, que entrará en estos días muy pronto en vigencia. Y dentro de ese trámite, de ese procedimiento administrativo, existe una fase. Como recordaremos, el empleador presenta a través de una demanda firmada por abogados, junta la prueba, se lo presenta, se notifica al trabajador, este tiene que contestar en el término indicado por la ley y se fija una fecha y hora para que se lleve a cabo una diligencia de investigación o llamada audiencia. En esa diligencia de investigación, la autoridad administrativa de trabajo, como lo es el inspector de trabajo, tiene la facultad amplia de que cada parte pueda llegar a un acuerdo. Es decir, promueve una conciliación. El inspector de trabajo hace el rol de conciliador, toma el rol de mediador. Si se dan cuenta, si alguien pudo haber estado en un momento u otro dentro de un trámite administrativo, saben lo que les hablamos. Lo que te quiero decir que dentro de esa posibilidad, de ese procedimiento administrativo de sanción contra una persona que se busca separarlo de la empresa, también existe una etapa de conciliación. Y en esa situación muchas veces se han dado la oportunidad de que, si bien es cierto, el trabajador o la trabajadora realmente cometió la falta, podría decirle al empleador: mire, no quiero salir con visto bueno, quiero salir vulgarmente, o llamado algo popular, quiero salir por la puerta grande. No quiero que mi currículo se vea manchado o que esté en un aviso de salida en el IES en el cual diga que la terminación de mi contrato fue por visto bueno. Nadie, los ecuatorianos, queremos eso. Entonces llega un papel muy importante de los abogados de cada parte. Recordemos que en un trámite administrativo de visto bueno, el trabajador va con su abogado de confianza y el empleador envía a su abogado de confianza o a través de un procurador judicial, con amplia facultad y posibilidades de llegar a un acuerdo en esa diligencia. Muchas veces te comentaba que llegan a formar una conciliación, un acuerdo en la forma como termina la relación laboral. Es decir, no va al trámite de visto bueno, no voy a ser sancionado por esa vía, ¿correcto? Y termina la relación laboral por acuerdo de las partes. Negocio mi liquidación, muchas veces el empleador propone que la liquidación sea, en efecto, como un acuerdo de partes, lo llamada renuncia voluntaria, y será merecedor del 25% de su remuneración completa por cada año completo. Adicional los proporcionales de servicios sociales de 13ª remuneración, 14ª remuneración, vacaciones y días pendientes que le tenga que pagar por remuneración. Quizás nazca de ese procedimiento la posibilidad que se le sume a esa liquidación una bonificación, un valor para que el trabajador pueda ayudarse. En muchos trámites eso ocurre. Lo que te quiero decir es que en este trámite existe el rol muy importante de los abogados, hacer a un lado el que yo quiero ganar, yo quiero imponerme, yo quiero salir bien, es dejar a un lado el ego. También este aspecto influye el ego. Y buscar la denominada ganar-ganar. Es decir, las partes buscamos un fin que es decir, satisfactorio en beneficio de ambos. Y eso es la mediación. Muy bien. ¿Qué sucede, Sandra? Si entre el trabajador
y empleador, este primero, saliente, no hay posibilidad de poder llegar a un acuerdo. A lo mejor el empleador no tiene dinero, el empleador no le quiere pagar la liquidación, porque no quiere, no puede, lo que sea, cualquier circunstancia que se le presente en ese momento al empleador. Recurre a la vía judicial. El trabajador, ya en este momento ya cesante, ex trabajador, recurre con su abogado de confianza o un abogado que le proporciona el Estado como los defensores públicos y formula una demanda laboral en la cual versará sobre temas importantes: cuándo ingresó a laboral, cuándo salió, la forma como terminó la relación laboral, qué se le adeuda. Y principalmente sabemos que una demanda va la forma en que terminó la relación laboral y qué le adeuda al trabajador, al empleador, perdón. El proceso de un juicio laboral empieza con la denominada providencia que dicta el juez, en la cual, una vez que ha sido citado el empleador en calidad de demandado, este contesta dentro del término que indica la ley, la jueza o el juez de trabajo dispone señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia única. Y te voy a dar lectura de lo que en una providencia los jueces ponen. La audiencia se desarrollará en dos fases. La primera es saneamiento, fijación de los puntos de debate y conciliación. La segunda fase, debate probatorio, alegato inicial, práctica de pruebas, alegato final. Como vemos, dentro de ese proceso judicial también hay una fase de mediación, de conciliación, denominada así. Para los estudiantes y los colegas sabemos que este procedimiento está regulado en el Código Orgánico General del Proceso en su artículo 333, numeral 4. Bien, llega el día de la audiencia, Sandra. Va el demandante con su abogado, va el demandado ex empleador con su abogado, o simplemente envía al abogado de confianza o procurador judicial para que comparezca al juicio. Ya cada una de las partes tiene dentro del proceso ya las pruebas. Ya sabrán lo que tienen y lo que no tienen dentro de un juicio. Y el juez, conforme se dio lectura a las fases del juicio, llegará a la etapa de la conciliación. El juez se convierte en ese momento en un facilitador de las partes, en un mediador se convierte el juez. Y les hace las observaciones del caso. Usted, señor demandante, en efecto, usted puede llevar esta controversia en un tiempo determinado que puede durar 1 año o 2. Le invito a usted a que piense, proponga una fórmula conciliatoria de la contraparte, o viceversa. Se le diga a la parte demandada, ex empleador: señor empleador, usted sabe lo que tiene dentro de su juicio. Usted sabe la prueba que no tiene frente a la plasmada o la formulada dentro del proceso. Le invito a que lo piense y medie. De una u otra manera, el juez le está diciendo que en efecto puede tener posibilidades de ganar el juicio como no. Eso ya son técnicas que los operadores de justicia tienen muchas veces en los juicios. En todo caso, siempre se debe aconsejar, los abogados que litigamos, que realmente dentro del proceso, si existe una debilidad, es decir, realmente se le adeuda valores al ex trabajador o demandante, se lleve una fórmula conciliatoria. Es decir, me está reclamando despido, me está reclamando desahucio, me está reclamando remuneraciones, vacaciones, fondos de reserva, me dice que le tengo que pagar un sinnúmero de cosas. Incluso a veces hay temas de indemnizaciones muy grandes, como lo es cuando han sido terminados contratos de trabajo y existen personas con discapacidad. Como sabremos nosotros, esas indemnizaciones llegasen a ser incluso hasta 18 meses de la mejor remuneración. Esa es otra historia, aparte de lo que estamos viendo hoy. Sin embargo, lo que te quiero decir es que el empleador, en ese momento demandado, puede llegar a presentar una fórmula conciliatoria de un valor. En efecto, puede ser que la liquidación o la propuesta o la demanda plasmada sea una demanda que en efecto tenga un valor real que se le adeude.
porque sabemos muchos que existen colegas, lastimosamente, que inflan las demandas. Me debe 5.000 y aparece en un juicio con 50.000. Entonces eso con el Código Orgánico del proceso se acabó, eso ya no puede darse más. La pretensión económica debe ser ajustada a la realidad procesal. Y en ese aspecto, Sandra y estimados amigos, el empleador debe llevar una fórmula conciliatoria que pueda satisfacer la necesidad del demandante. Si realmente se le debe un valor, llegar incluso a valores de porcentaje. Lo que te quería decir es que si yo del 100% no le voy a cancelar el 100%, porque a lo mejor no tengo cómo hacerlo en estos momentos, puedo llegar a conciliar con un 60%, un 70%, quizás llegar a poder plasmar una fórmula del 80%, según mis posibilidades. Y segundo, si existe la posibilidad de cancelar ese valor inmediatamente, en 2 días o en 8 días, magnífico. Porque también la posibilidad de que ese valor no lo tenga como demandado, es decir, como ex empleador. Entonces puedo formular que ese valor que estoy aceptando negociar con usted, lo podemos pagar en partes, en 2 o 3, 4 cuotas, en meses, etc. Si la parte demandante, actora, ex trabajo lo acepta, nace una mediación en ese proceso y pone fin al mismo, ¿verdad? Todo depende de la habilidad de los abogados, de poner posiciones y decir, voy a llevar a mi cliente a que este juicio sea satisfactorio. Porque a mí como abogado también me interesa cobrar, Sandra. Es decir, si yo soy abogado del trabajador, voy a terminar un juicio rápido y voy a cobrar. ¿Qué yo saco irme a demandar? Irme a la segunda instancia, quizás irme a casación, quizás a la Corte Constitucional. Demoro mucho y me corro la posibilidad de que sea cambiada. Esa es otra historia también. En cambio, también para el empleador demandado, también no es un negocio, porque en efecto tendría dolores de cabeza, su imagen como empresario sería afectada porque si es demandado, apareces en la página web que eres un empleador que tiene muchos juicios laborales, etc. Entonces tampoco conviene ese tipo de cosas. Entonces, el papel también de los colegas abogados es muy importante en este rol, llegar a mediar. Pero ¿qué sucede, Sandra? Que en efecto, el actor, ex trabajador o trabajadora, no tenga la razón. Es decir, en algún momento de la relación laboral, poniendo como ejemplo los momentos muy difíciles y críticos que vivimos en el año 2020, muchos empleadores utilizaron la ley humanitaria. Recordemos ustedes que los trabajos, la relación laboral terminó por la famosa el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. Es el caso fortuito de fuerza mayor. Y en ese aspecto, hubieron empleadores que recurrieron a centros de mediaciones. Recurrieron ante un mediador calificado, avalado, y este mediador fue incluso a los centros de trabajo y les planteó el rol del mediador para que entre trabajadores y su empleador puedan llegar a un acuerdo en cuanto al pago de sus liquidaciones y la forma en que se cancelen las liquidaciones. En ese aspecto, muchos trabajadores del país suscribieron de forma voluntaria, principio de voluntariedad, es muy importante en este tipo de mediaciones. Es decir, la persona que sabe leer, sabe escribir, tiene un raciocinio de lo que se le está planteando en ese momento, está indicándole los antecedentes, cuándo ingresó a laboral, cuál fue su última remuneración laboral, etc. Y la forma como termina. Y como trabajador, yo entiendo lo que el empleador me está proponiendo a través de una mediación. Si me corresponde como liquidación por el tiempo que estuve ahí trabajando para ese negocio, esa empresa, esa compañía, 5 años, me corresponde $5.000. Pero debido a la crisis que vivimos todos los ecuatorianos y todo el mundo en el año 2020, me está proponiendo pagar $3.000. Un ejemplo, es una idea que doy en estos momentos. Y me está proponiendo que sea cancelado $1.000 con la suscripción del acta de mediación, $1.000 el siguiente mes y $1.000 más al siguiente mes. Yo estoy de acuerdo en hacerlo. También conozco casos, en la cual muchos trabajadores fueron con sus abogados de confianza y revisaron el acta de mediación. Y la suscriben, reciben valores y termina la relación laboral por acuerdo de partes o muchas veces también por
el caso fortuito de fuerza mayor, artículo 169, número 6, del Código del Trabajo. ¿Qué sucede si a pesar de que yo suscribí un acta transaccional de acuerdo total en un centro de mediación o ante mediador autorizado, voy mañana, me olvido como ex trabajador que cobré esos valores? Voy mañana y me olvido que recibí $5,000. Voy en donde mi abogado y le digo, abogado, ¿sabe qué? Me pagaron muy poco en la empresa donde trabajé. He escuchado en las noticias, he visto a abogados por los medios televisivos, etcétera, decir que si el negocio no está cerrado, está abierto, puedo reclamar indemnizaciones. Lo contrato, abogado, para ver cuánto le sacamos a la empresa. Entonces ahí nace un problema. Nace un problema para el empleador, porque el empleador confió la palabra del trabajador en llegar a un acuerdo y suscribir un acta transaccional, pero el empleador, el ex trabajador, quizás llegase a ser demandante, incumple la cláusula que a lo mejor estuvo estipulada en ese documento, en ese instrumento que es sacramentado, un acuerdo de las partes. Plantea la demanda y muchas veces omite el abogado, quizás porque el trabajador no le comenta que existió un acta de mediación, y va a un juicio. El empleador recibe la citación y le dice a su abogado de confianza, a su procurador judicial o asesor laboral, abogado, tengo aquí un caso, me están reclamando $10,000, pero la relación laboral terminó por un acuerdo de forma voluntaria y suscribimos un acta de mediación. El abogado hábilmente sabe que dentro del Código Orgánico del Proceso existe la posibilidad de emplear una herramienta muy valiosa: las excepciones previas. Como ustedes sabrán, estimados estudiantes, colegas, esta excepción previa está taxativamente en el artículo 153 del Código Orgánico General del Proceso. Y dentro de ese articulado existe el numeral 10, es decir, el llamado convenio de mediación. ¿Qué hace el abogado que conoce la materia laboral? Al contestar la demanda, va a indicar efectivamente cómo terminó la relación laboral, va a hacer una síntesis de cómo sucedieron los hechos, va a indicarle a la autoridad, que es el juez de trabajo, que terminó y se suscribió un acuerdo y se le canceló a esa persona. Y en su contestación se va a excepcionar o va a plantear como excepción previa la estipulada en la nombrada 153, numeral 10 del Código. Va a la audiencia. Y entre las fases de la audiencia, conforme antes se indicó, la primera parte de la audiencia, el juez le indicará a la parte demandada, es decir, ex empleadora, si ha formulado excepción previa. El abogado, al exponer, en efecto, en su intervención en la audiencia, le va a decir, sí, señor juez, mi representada ha presentado una excepción previa de convenio de mediación, la cual se adjuntó el acta de mediación que suscribió el demandante y mi representada en tal fecha y recibió tal valor. En ese momento tiene que fundamentar la excepción previa, tiene quizás que llegar al proceso, producir la prueba y la contraparte dirá, en efecto, si se adhiera a la misma, si la impugna o no y el por qué. Muchos dirán, los abogados dirán, no, que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, son intangibles, como todo el mundo lo sabemos desde que entramos el primer año de la universidad, ¿verdad? En ese aspecto, lamentablemente, se contraponen dos principios constitucionales de nuestra Carta Magna, el artículo 326, numeral 1 y 2. Sin embargo, el acta de mediación, hubo una voluntariedad de las partes en suscribirla. El juez o la jueza, analizar dicho instrumento, ve que en efecto existen solemnidades que se cumplen en el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, y el juez va a darle la eficacia y va a valorar ese acuerdo. Y en efecto, el juicio en ese momento va a dictar una sentencia declarando seguramente sin lugar la demanda y archivará el juicio. Ese es el efecto de saber mediar. Ese es el efecto de utilizar las herramientas que nos da la mediación, tanto en los centros de trabajo, para llevar una relación saludable entre compañeros, entre empleador y trabajador. Si yo soy objeto de un trámite
de separamiento, también tengo que tener esa habilidad de poder negociar mi salida. O de llegar a una fase de judicial, tener también esa habilidad de saber cómo llegar a una mediación. Te comento una anécdota. Abogados conocidos en el medio, laboralistas, siempre tienen la intención de que en los juicios quieren llevar o ganar el 100% de lo que han planteado sus reclamaciones en demanda. Y se impone, yo tengo la razón y te voy a hacer pagar, te voy a quitar la empresa, te voy a retener las cuentas, te voy a quitar tu casa, todo lo que sabemos hacer. Pero el abogado de la empresa, el demandado, sabe bien qué tiene y qué no tiene la otra parte. Entonces, en ese aspecto, te comento que sabiendo que los trabajadores tienen el 100%, han terminado incluso a recibir un 60 o 70% de lo que reciben. No es porque realmente le quiero quitar ese derecho de recibir un valor justo, no. Es porque muchas veces ya hay valores cancelados, ya hay valores que han sido ya cobrados por en ese momento demandante, en su momento que estuvo en la relación laboral, y en el juicio yo lo he justificado. No me pueden a mí sancionar 2 veces por lo mismo, ¿verdad? No puedo yo haberle pagado en su momento una remuneración al trabajador y ahora en un juicio laboral volver a pagar. No un bis in idem. No 2 veces por los mismos. Principio universal que todos conocemos. En ese aspecto es muy importante hacerle ver al juzgador que en efecto ya se canceló. Y teniendo la prueba, puedes llegar hacia la contraparte que lo que usted podría en un juicio o una sentencia llegar en segunda o tercera instancia, orden nacional, o en la ejecución del mismo, a solo recibir un valor. Pero ¿qué pasa con la habilidad de los mediadores y los abogados? Que ese valor que va a recibir ese demandante lo va a provisionar durante todo el tiempo que va a durar el juicio laboral y poder cumplir con su pago. Se ciega el abogado del trabajador, del ex trabajador, demandante, y no ve que tiene una posibilidad en esa audiencia única de terminar el proceso, y no lo hizo. Entonces, en ese momento es muy importante que utilicemos estas herramientas de poder llegar a mediar. Doctor, le comento que he estado viendo diferentes comentarios, valga la redundancia, de las personas que están en el en vivo y todos me dicen que la explicación exacta le ha encantado y hay preguntas. No sé si usted desea que le diga en este momento o lo dejamos para el final del conversatorio. Como usted guste, estimada. Es un honor, un placer poder ayudar, poder servir. Le voy a decir una pregunta y luego seguimos con el conversatorio y al final le digo si hay más preguntas, porque hay como 6. Dice, a ver, doctor, porque hablamos acerca del visto bueno, entonces alguien preguntó acerca de eso. Doctor, cuando se acaba la relación laboral por visto bueno, ¿puede reclamar el trabajador todos los haberes laborales o cuáles exime a reclamar en juicio? Bien, partamos del hecho de que ese trámite administrativo de visto bueno tuvo una resolución en contra del trabajador, es decir, no le fue favorable. La vía es la impugnación al trámite de visto bueno y su resolución. Y esta vía es solo la judicial. Numeral 2 del artículo 183 del Código del Trabajo. Entonces vas a una demanda laboral y reclamas lo que te adeuden. 13º, 14º, vacaciones, remuneraciones pendientes, y obviamente vas a reclamar la indemnización por despido intempestivo. Porque recordemos la normativa antes indicada, el visto bueno, su resolución es un informe meramente que tiene que así ser visto por el juez. Ese es el efecto, estimado. Debe reclamar la indemnización por despido intempestivo y obviamente el desahucio. La siguiente pregunta dice, ¿cabe mediación cuando existe en el proceso mandamiento de ejecución? Eso me dijo Byron Duque. Agradecemos a todas las personas que nos enviaron sus preguntas. Por supuesto, Byron. Por supuesto, en todas las fases de un proceso cabe la mediación, cabe una conciliación. Quizás yo tengo ya un título ejecutivo, en mi bolsillo tengo ya
$5.000 de cobrar porque ya el juez dictó un mandamiento de pago. Pero yo puedo decirle a esa persona, mira, puedes tú aceptarme de los $5.000 pagarte $4.000. Sé consciente que no hay dinero en estos momentos, que no tengo bienes para pagar, o este bien que juntos en nuestra relación laboral pudimos concretar, ya no existe. Entonces, esa posición del demandado, ya en ese momento, quizás ya no tiene la posibilidad en ninguna instancia de poder ganar ese juicio, porque ya han dictado en su contra un mandamiento de pago. Si existe el poder del convencimiento y de llegar a decirle al trabajador que en efecto acepte una fórmula, el juez tiene que aceptar. El juez la podría aceptar. Pero sin embargo, como te decía, yo teniendo ya un valor importante en mi bolsillo, porque simplemente tengo que ver la manera de cobrar o hacerlo ejecutar, quizás no quiera. Pero ¿qué sucede si no tiene ese demandado, bienes, cuentas u otros? No va a poder cobrar. Entonces, en ese aspecto es importante también pensar en esa posición. Abogado, ¿cuándo voy a cobrar ese juicio? Estamos muy cerca, tranquilo, que los bancos están contestando. O a lo mejor no hay ni siquiera un dólar en esa cuenta de ese demandado, de ese ex empleador. Entonces hay que buscar la manera de aceptar eso, porque la verdad es que en estos momentos todavía seguimos en crisis. Doctor, también para seguir la ponencia, muchas personas por interno me han preguntado de la conformación del proceso de mediación. Obviamente sabemos del inicio de la mediación, cómo se procede, pero en sí, ¿cuáles son los sujetos que intervienen dentro de la mediación? ¿Quiénes son las personas que pueden intervenir dentro de este proceso? Porque efectivamente viene el caso, y obviamente una pregunta decía aquí, ¿qué ocurre si el trabajador no puede estar dentro del proceso de mediación, solamente va el empleador, pero hay quien lo defiende? Eso justamente me habían preguntado como 5 personas, y reitero esto para que también den una explicación acerca de quiénes son las personas o los sujetos que intervienen dentro de este proceso de mediación. Correcto. Dentro de un proceso de mediación interviene netamente en materia laboral el trabajador o la trabajadora, o ex trabajador o ex trabajador, y su empleador o ex patrón. Ambos pueden acudir de forma voluntaria o firmar una invitación en conjunto a un centro de mediación. El más común, el centro de mediación de la función judicial. ¿Cómo funciona en ese centro de mediación? Se emite una invitación para que la otra parte acuda a una audiencia por un reclamo de haberes laborales pendientes o indemnizaciones o liquidaciones o fondos de reserva o incluso jubilación. Tantas cosas dentro de materia laboral. El mediador convoca una audiencia señalada fecha y hora para que se lleve la misma dentro del centro de mediación. El ex trabajador debe ir a dicho centro. Puede ir acompañado de un abogado de confianza, como no. El empleador o ex empleador debe concurrir personalmente, y si no puede o no desea hacerlo, tendrá que enviar a su abogado, pero debe hacerlo mediante una escritura de procuración judicial. No podrá ir un abogado en representación de la parte empleadora si no lleva una procuración judicial. Tendrá que ir personalmente la persona. En cambio, la parte que invita, el ex trabajador, puede ir solo, porque justamente está el mediador autorizado, que es el que va a procurar que no se vulneren derechos, va a procurar que no se afecten los mismos y juntos lleven a un fin común. Es decir, un valor económico de forma justa que satisfaga en ambas partes dicho beneficio. En ese aspecto, al poder llegar a aceptar los valores que se formulan y el otro poder plantear la forma de pago, se suscribirá un acta de mediación. Y esa acta de mediación, conforme el artículo 47 de la ley de arbitraje de mediación antes mencionada, tiene fuerza de sentencia ejecutorial y de cosa juzgada. El mediador le advierte incluso al ex trabajador cuáles son las posibilidades o intenciones que podrían darse a futuro, es decir, reclamar, impugnar esa acta de mediación. Cuando en efecto ante esa persona que es el mediador calificado se ha suscrito y se ha llevado un acuerdo. Muchos lo desconocen, pero sabemos que existen muchos ecuatorianos que sí respetan las actas de mediación.
Doctor, y también para enfatizar esto, al momento de que no exista, por ejemplo, una resolución dentro, bueno, no exista una solución del conflicto dentro de la mediación, porque en sí debemos recordar, y algo que me llamó la atención y me hizo acuerdo también a mis clases de Derecho de Trabajo, es que habló acerca de un término muy importante, el conflicto. El conflicto se viene desde tiempos, desde Roma, entonces siempre debería existir este proceso de mediación. Y es tan esencial, pero en caso de que no exista, por ejemplo, una solución al conflicto, ¿cuál es la faceta, por ejemplo? Obviamente pasa la parte judicial, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se procede? Eso me lo preguntó Tanya Cedeño. Entonces, ¿cómo se pasa? O sea, ¿quién es la persona encargada de pasar de la parte de mediación a la parte judicial? Efectivamente, puede ser el trabajador para hacer un seguimiento efectivo o debe ser otra autoridad de la misma parte de mediación. O también el caso de que si en la demanda se adjunta el proceso de mediación anterior para que se implique que antes se quiso hacer una conciliación mediante este proceso y efectivamente se viene a la parte judicial por no haber existido una resolución efectiva. Correcto. La intención de llegar a un acuerdo en un centro de mediación es justamente suscribir un acta. Pero ¿qué sucede si en este aspecto, en esa invitación, en esa audiencia, no se logra un acuerdo? No hay posibilidad de llegar a un acuerdo. Se suscribe, sí, el acta de mediación bajo la denominada imposibilidad de acuerdo, que le da la oportunidad, la facultad de ese ex trabajador de recurrir a la justicia, de recurrir a la vía ordinaria y plantear su reclamación ante el juez de trabajo. ¿Qué sucede, estimada Sandra y amigos? Si suscrita el acta de mediación por parte del trabajador y el empleador y se ha llegado a acordar que la fórmula de pago de ese valor económico sea a 4 o 5 meses y la otra parte no cumple su pago, allí puede recurrir a la justicia también esa persona, ese trabajador, exacto, y ejecutar el acta de mediación ante un juez. Esos son los efectos y los casos que se dan a diario. Y bueno, doctor, aquí hay una pregunta que es muy interesante. Obviamente usted habló acerca de la ley humanitaria, de cierto debate, la verdad, la ley humanitaria. Nosotros justamente en nuestra página hicimos un debate a favor y en contra, ¿no? Claro está, es una violación directa, lo veo de esta forma, al Código del Trabajo. Además de eso, el trabajador, recordemos que el Código del Trabajo se funda no solamente para el tema del empleador, de las obligaciones y deberes del empleador, sino también más se basa en que existan los derechos fundamentales del trabajador, para que no exista un desequilibrio en la parte laboral. Pero ¿qué pasa? Que la ley humanitaria le dio más paso a la parte de las empresas, un beneficio a las empresas y también al empleador, dando un desequilibrio fundamental al trabajador. Lo que me comenta uno de nuestros invitados, que usted considera que la ley humanitaria debe eliminarse o debería existir una reestructuración al Código del Trabajo. Bien, en su momento, esta ley de carácter orgánico, la llamada ley orgánica, como usted lo indicó, en efecto, fue aprobada por muchos asambleístas. Quizás, como sabemos, muchos asambleístas de ese entonces no eran abogados, eran arquitectos, ingenieros, no sé si tenían preparación, no sé. Y ahí levantaron la mano y la aprobaron. Pero justamente sabemos que el fin era aprobar una ley urgente para poder, en el aspecto laboral, desarrollar el sostenimiento del empleo, es decir, conservar el empleo, que ese era el fin. Muchas recurrimos, digo, también me incluyo, a obtener dentro de esa facultad de la ley que nos dan como empleador a poder buscar la manera de llegar a acuerdos que no violenten, transgreden los principios fundamentales de los trabajadores. En el artículo 326 de la Constitución, los principios constitucionales, intangibles, etc. Pero la ley sí tiene ciertas inconstitucionalidades. Si hablamos de esa ley, de lo torpe que es, no vamos a tener tiempo aquí en esta charla para poder hablar de las mismas.
Sin embargo, considero yo que la asamblea anterior lo que sabía hacer es simplemente aprobar carnets de capacidad, que eso es lo que hacían antes. Y no vieron en sí cuál es el objetivo correcto en pro y en miras de que ambas partes salgan beneficiadas. Si me pregunta usted a mí, Sandra, si considero que debe eliminarse la ley, eso ya quedaría como una política de Estado o que Presidencia envíe a la Asamblea Nacional Constituyente, la actual, alguna reformatoria a la ley o la misma derogativa. No sé cuál será la política de Estado actual, pero considero que ya lo peor pasó. No hay manera o forma de recurrir a esa ley de apoyo humanitario en estos tiempos. ¿Por qué? Simplemente vemos que nuestros empresarios, nuestros emprendedores, las compañías, de una manera u otra, están trabajando ya sus 8 horas laborales. Tienen ya sus empresas, sus negocios, sus locales abiertos. Muchos venden en línea, muchos desde su casa trabajan. Entonces ya no es necesario llegar incluso a acuerdos que puedan menoscabar el derecho de recibir una remuneración íntegra u otros, que esa ley humanitaria así lo prevé. En todo caso, vemos mucho que el ministro de Trabajo actual está promoviendo acuerdos entre las cámaras de producción, de comercio, entre la parte de los trabajadores, y eso es un buen síntoma de llegar al diálogo, el diálogo social le llama. Veo con buenos ojos que en efecto ahí van a promover una ley de oportunidades que va a beneficiar a ambas partes. Sin embargo, lo que no estaría de acuerdo es que esa ley de oportunidades, que se vendría a lo mejor momento, si es que es aprobada por la Asamblea, no forme parte del Código del Trabajo. Entonces, como dijo el señor ministro de Trabajo, sería anexo el mismo. Y eso tendría ciertos momentos de inconstitucionalidad en algún momento. Lo correcto es que se reforme el Código del Trabajo y se incluyan dichas reformas derogativas, ampliación de los contratos, etc. Pero en el Ecuador sabemos que para poder derogar una ley o especialmente este Código del Trabajo pasarán 2 o 3 años. Y eso no necesitamos. Los ecuatorianos necesitamos cambios urgentes y ya. Claro que sí, doctor. Le comento que estamos sobre el tiempo y le agradezco bastante. Todo mi equipo está muy feliz. Justamente se conectó el día de hoy para verlo porque para nosotros es un placer. Reitero mis palabras. Estudiante de nuestra querida alma mater, la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, que ha construido a grandes profesionales, también políticos a nivel nacional, y creo que siempre hay que recalcar esto. Nuestra querida universidad ha creado grandes profesionales en la actualidad. Y quiero, antes de finalizar, quiero que usted lo finalice, diciendo un mensaje para toda la comunidad universitaria y todas las personas que lo ven, que no solamente están nuestros estudiantes, compañeros, futuros colegas de la universidad, sino también a nivel nacional e internacional. ¿Qué mensaje le daría a toda la comunidad? Bien, queridos colegas, los invito en primer lugar a mirar un solo fin, de poner posiciones y que sus clientes estén bien asesorados frente a los juicios que van a plantear o reclamaciones judiciales. Queridos estudiantes, deben de obtener, leer constantemente la normativa que está puesta en nuestra legislación laboral, para el caso que nos ocupa, y buscar mucho más allá de hacer reclamaciones y ganar intereses, ver la manera también de tener una política, un compromiso de llegar a mediar, conciliar. A los empresarios, a los emprendedores, a los que están al frente de un negocio, les invito a que estén siempre asesorados. Busquen una asesoría debida a la cual pueden tener el mejor horizonte de que sus negocios no se vean afectados y miras de que puede haber una relación laboral, una relación saludable entre ambas partes si tienes trabajadores. Al público en general, le invito también a dejar a un lado el ego, a dejar a un lado muchas situaciones y dentro de sus familias, para uno mismo, también la manera de llegar a hacer un acuerdo, una mediación en cualquier circunstancia de la vida.
en todos los aspectos. Yo estoy muy agradecido, Sandra, de estar aquí. Como usted bien lo dijo, mi alma mater. No era de los que tiraba piedras, no. Yo era de los que iba, me educaba y estaba ahí. Es una broma. Siempre estoy muy agradecido con mis profesores. También fui profesor también en un momento de la universidad con mis alumnos, que aquí los veo presentes a todos. A los colegas ya que nos vemos en la práctica diaria. Aquellos que quieren aprender. Muy agradecidos por estar en este espacio, en esta red social. Y encantados de que ustedes puedan acudir a esta persona, a este humilde servidor. Mis redes sociales están a su disposición, a usted, Sandra, al movimiento político, de poder compartir ciertos tips y poder ayudar y poder servir. Muy pronto también abriremos un centro de mediación. Les tendré informados por las redes sociales. Así es que están invitados todos los ciudadanos a poder participar en el mismo. Estén muy pendientes a aquello. Estaremos apoyando, doctor, siempre a favor de la academia, de la parte profesional, siempre, siempre. Gracias una vez más a todas las personas que han estado en este en vivo. A usted, doctor, un gusto. Le enviamos un abrazo por parte de todo nuestro equipo, por sus estudiantes y todas las personas que han visto este en vivo. Recordar que el link para inscribirse y obtener el certificado está en la página de @Frente Estudiantil de Derecho. Ya está el link publicado. Ni bien esté el en vivo, ustedes vayan y coloquen la frase clave. No es por este medio, recuerden. La página de @Frente Estudiantil de Derecho, ingresan el link y se inscriben. ¿Ok? Ya está publicado. Gracias a todos. Nos vemos para la próxima, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Placer.